Señor, nosotros hacemos esta declaración con mucho entusiasmo. Lo hacemos con mucho gozo siempre. Estamos convencidos, Señor, de que esta palabra sí ha cambiado ya nuestras vidas. Ya nos ha estado transformando y sabemos que esta misma palabra dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Señor, que la palabra de hoy, Señor y Dios, nos ayude, Señor, a conectarnos mucho más con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por los que dicen, sí, estoy de acuerdo, pastor, amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, que antes de comenzar con la predicación, también yo quisiera hacer énfasis en algo que es importante. Me di cuenta esta mañana que en la lista que nosotros colocamos dentro del boletín para invitarles a ustedes a diferentes sitios de oración, nuestros rock group, pues la mayoría de los hermanos como que andan tomando muy en serio lo de las vacaciones y andan muchos en pausa. Así es de que, mire, si usted el miércoles no tiene dónde ir a hacer un estudio bíblico, a atender un estudio bíblico, venga que aquí vamos a dar un estudio bíblico, y si usted no tiene dónde ir, venga si aquí a la iglesia, aquí vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Vamos a hacer estudio bíblico aquí, mientras, a ver si nos despertamos en los hogares. Necesitamos llevar la palabra también a nuestros hogares y a nuestras comunidades y aprovechar la oportunidad de comenzar a ejercer nuestro liderazgo en esto tan importante que es comunicar la palabra de Dios. Amén. Bueno, estamos hoy cerrando la serie que nosotros comenzamos hace ya esta es la cuarta semana y esta serie la hemos llamado Victoria. Victoria. Y hoy vamos a hablar acerca de victoria sobrenatural, la victoria sobrenatural. Vamos a comenzar con un texto del Antiguo Testamento. Vamos a mirar en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6, y ya que está la cita ahí sobre las pantallas, entonces todos podemos leer juntos y con buena voz y vamos a declarar esta palabra porque es una palabra muy importante. Usted sabe que esta palabra es importante. Vamos a mirar sobre lo que dice esta palabra, pero por favor declare conmigo esta palabra. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi amado, esta es una palabra que vino dice aquí a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de Judá y él era el responsable de que se hiciera una tarea que se está ordenando hacer. Y el profeta Zacarías es usado por Dios para llevar dirección a los líderes. Y está diciendo aquí entonces lo que debe ser. Son palabras para Zorobabel, palabras que se pronunciaron hace miles de años hace ya para él, pero hoy estas son palabras para ti. Son palabras para todos nosotros. Y son palabras también para la iglesia, para la unidad de la iglesia, para darnos dirección a cómo es que nosotros debemos hacer las cosas en la iglesia. Miren, el caos y la destrucción andaban reinando en Jerusalén. Y Zorobabel, en ese preciso momento, recibe la orden de una tarea que es una tarea muy difícil. Debe reconstruir el templo. El templo está en ruinas. Y no solamente debe reconstruirlo, es que debe hacer del templo una obra muy hermosa. Cuando nosotros nos encontramos en medio del caos, en medio de la destrucción, y Dios comienza a llamarnos para hacer algo en medio de esa situación, para cambiar esas circunstancias, sea que estemos hablando de nuestra vida personal, sea que estemos hablando de nuestras familias, sea que estemos hablando de la iglesia. Mire, el solo hecho, hermanos, de comenzar a limpiar todos esos escombros que ha dejado la destrucción. Cuando nosotros vamos a comenzar una tarea así y vemos todo ese desorden,
Eso es desalentador. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, verdad? Sí, cuando tú quieres comenzar a arreglar la casa, pero resulta que la noche anterior los muchachos han tenido party y eso ha quedado completamente, como dicen en mi casa, manga por hombro. Usted no sabe por dónde comenzar y usted se siente un poco desalentado. Pero hay algo que se está recibiendo de parte de Dios y que nos va a decir, bueno, esto que yo tengo no debe desanimarte, tienes que estar tranquilo porque esto no va a suceder a través de fuerza humana. Entonces el Señor nos está diciendo que lo que Él te llama a hacer, de pronto requiere poder sobrenatural. Es decir, requiere la presencia del Espíritu Santo. Como dijo el profeta Jeremías, por allá en el capítulo 17, dijo, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne, o sea, lo humano, por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, está muy mal el hombre que hace esto. Pero luego también dice Jeremías, bendito el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Eso dicta la presencia que hay en una persona. Es Dios, el poder de Dios obrando en una persona. Entonces el Señor nos está diciendo algo en cuanto a nuestro llamado, en cuanto a la tarea que Él tiene para nosotros. Él nos llama a tareas que van más allá de la capacidad, van más allá de las habilidades humanas. Entonces necesitamos de su Espíritu Santo para poder realizarlas. Y eso tenemos que hacerlo conectándonos. O sea, lo primero que tenemos que aprender es a conectarnos con ese poder. Y luego que nos conectamos con ese poder, actuamos en ese poder. O sea, no nos quedamos ahí, ay, qué bueno, siento algo. Ay, qué bueno, siento el poder. No, ese poder es para que usted lo ponga en práctica. Que tengamos conocimiento no quiere decir que nosotros tenemos el comportamiento. Quizá tenemos el conocimiento de pronto de que comer bien y hacer ejercicio, eso nos pone a nosotros en forma. Pero eso no quiere decir que lo estamos haciendo. Pues yo veo aquí muchos en forma y son la evidencia de eso, ¿no? O nos vemos muchos que somos la evidencia de que no estamos en forma de pronto, ¿verdad? Aunque sabemos que comer bien y hacer ejercicio, tenemos el conocimiento, pero no tenemos el comportamiento. Saberlo es diferente a hacerlo. El hecho de que nosotros sepamos cómo movernos en el Espíritu Santo no quiere decir que lo estamos haciendo. Es interesante cuando queremos hablar con una persona y aconsejarla acerca de lo que tiene que hacer para llenarse del Espíritu Santo y todo. Sí, yo sé, pastor. Pero no lo estamos haciendo. Entonces la palabra de Dios nos anima a nosotros constantemente para que nosotros hagamos, para que nosotros actuemos y no solamente para que sepamos. Nos anima a saber, pero también, principalmente, es que hagamos. Recuerda que cuando tú naciste de nuevo, tú resucitaste en Cristo Jesús y tú fuiste sentado a la derecha de Dios Padre en Cristo Jesús. Porque tú eres uno con Cristo Jesús ahora, ¿verdad? Todos entienden eso. Ahora, ¿dónde está Cristo Jesús? Sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿dónde estás sentado tú espiritualmente? Pues con Jesús ahí a la diestra de Dios Padre. Esa es tu condición ahora. Ese es tu nuevo estado. Tú no tienes que seguir viviendo como antes, porque antes vivías sin Dios y sin ley, pero ya no. El enemigo lo que hace es que anda trabajando constantemente para convencerte de que tú perteneces a este mundo caído, pero la verdad es que tú ya fuiste apartado para ser un ciudadano del reino de los cielos. ¿Lo entendemos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús
y tienes una autoridad que está al nivel de Dios, del nivel de Dios Todopoderoso. En el diario vivir, nosotros vamos a enfrentar muchas circunstancias que quieren convencernos de que no hay nada especial en nosotros. ¿Me explico? De pronto hay accidentes que nosotros no podemos evitar. Hay cosas que no resultan como nosotros esperábamos que debieran resultar. Hay enfermedades. Hay algunos fracasos, algunos tipos de pérdidas en nuestras vidas. Entonces ahí es cuando viene esa vocecita burlona ahí en nuestro interior, aprovechándose de cómo nosotros nos estamos sintiendo emocionalmente para hacernos dudar, para hacernos pensar que pues tenemos justificación para renegar y que tenemos justificación para culpar a los demás y también para actuar con enojo y tener reacciones en nuestra carne, por nuestra pasión, por nuestro deseo, por nuestra emoción. Y reclamamos a Dios sobre su presencia en esos momentos. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Por qué permitiste esto, Dios? Y es esa vocecita tratando de convencernos de que no somos especiales porque pasamos por estas cosas y reaccionamos muchas veces de manera equivocada. Pero esas cosas, mis amados hermanos, o esos momentos en donde hay debilidades en nosotros, en donde hay luchas espirituales en nosotros, no describen en realidad lo que nosotros somos. La Biblia sí describe lo que nosotros somos. La Biblia lo describe. Esa es la realidad. La realidad es lo que la Biblia dice de nosotros. Cada uno de nosotros podemos experimentar esos momentos donde nosotros somos probados, en donde nosotros hasta llegamos a tropezar. Vamos a tener esos momentos. Pero no es el estado en que a nosotros nos corresponde vivir, permanecer, sino que nosotros nos levantamos y nos aferramos a lo que Dios ha declarado en su palabra para nosotros. Y eso es algo que va mucho más allá del nivel humano. La realidad de este mundo no es para que nosotros la vivamos. La realidad de este mundo no es buena para el creyente. Nosotros tenemos una realidad mejor. Y esa es la realidad de Dios, lo que Dios dice. La realidad de este mundo siempre nos va a lastimar. Es la realidad de este mundo lo que está hiriendo los matrimonios, lo que está destruyendo las familias, lo que empobrece, daña las finanzas. Eso es lo que nos está trayendo a veces males de todo tipo. Está en contra de nuestra salud. Esas realidades del mundo destruyen nuestras relaciones con otras personas. Hay odios, hay resentimientos, hay egoísmos, hay la discriminación. Pero la realidad de Dios no da cabida a ninguna de esas cosas. Nunca. A ninguna cosa destructora. Por ejemplo, mire, a veces hay enfermedades y estamos escuchando diagnósticos médicos. Déjeme decirle algo. Siempre estoy diciendo esto a las personas de la iglesia. Diagnósticos médicos siempre deben ser respetados. Siempre. A veces las emociones nos hacen rechazo y esto. Cuidado con lo que tú estás diciendo. Mira, los médicos han estudiado. Y los médicos saben lo que están diciendo y ellos están obrando de buena fe siempre. Entonces nosotros debemos respetar los diagnósticos porque son la manifestación del conocimiento humano que siempre tiene la intención es de ayudar. Siempre van a querer ayudarnos. Pero la realidad de Dios está por encima de esos diagnósticos. Esa es la realidad de Dios. La realidad de Dios está por encima de estos diagnósticos. A veces el médico dice, no te preocupes, te vamos a operar de eso y dentro de 2 días estás caminando, estás saliendo de aquí. Pero no vas a salir caminando.
te van a salir cargando más bien. A veces te dicen, no, que me da tanta pena decirte, pero mejor arregla tus cositas porque frikis mortis. Pero qué más, después de a los 15 años se lo encuentra ahí mejor que el médico. ¿Sí? Es que Dios es soberano para hacer cosas sobrenaturales que los médicos nunca van a poder entender. Pero siempre tenemos que respetar esas cosas, porque recuerden que ellos son instrumentos de Dios para nuestras sanidades. Mire, por eso es que nosotros necesitamos hablar de este tema de victoria sobrenatural con el poder del Espíritu Santo. Dice aquí la Escritura que no es con ejército, que no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ustedes saben, si han leído las Escrituras, ustedes que son estudiosos de la Biblia, ustedes ven en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo en algunas ocasiones le sobrevenía a algunas personas. Habían situaciones muy especiales, muy determinantes en la mente, en el corazón de Dios. Cuando Él veía la situación en donde estaba su pueblo, escogía unas personas y en medio de esas circunstancias venía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, venía y actuaba sobre esas personas. Y vamos a mencionar un par de ejemplos. El primero en Jueces 6, versículos 33 y 34 dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová, ¿quién? El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Mire lo que pasaba. Estos madianitas y amalecitas, esos eran enemigos de Israel. Les robaban todas sus cosechas, estaban mejor armados, eran más numerosos, entonces esperaban que los de Israel estuvieran ya a punto de recoger sus cosechas y todo, ya llegaban, los atacaban, les robaban las cosechas y eso era constantemente. Les lastimaban, por eso el pueblo tenía temor y se escondía. Y cuando llegó este momento, de pronto pasa algo diferente, hay algo diferente aquí. Y es que Gedeón tocó el cuerno, y no fue que, lo diferente no fue que Gedeón tocó el cuerno, quizás él siempre estaba tocando el cuerno. Muchas otras veces lo había hecho, cuando había peligro, él estaba dando la alarma, tocando el cuerno. Pero en esta ocasión el pueblo no se escondió, sino que ellos vinieron a unirse con Gedeón y a armar la defensa. O sea, no estaban corriendo. Y la diferencia es clara, es que en esta ocasión el Espíritu de Jehová estaba sobre Gedeón. Eso es lo que está haciendo aquí la diferencia, el Espíritu de Jehová. ¿Se acuerdan de Sansón y su fuerza? Ese es Sansón, fuerza sobrenatural. Dice en Jueces 15, versículos 14 y 15. Así que vino hasta Leí, está hablando de Sansón, entonces el que está viniendo es Sansón. Dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Sansón. Dice, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Por qué? Esa fuerza sobrenatural. ¿Por qué esa acción sobrenatural? Porque el Espíritu de Jehová había venido sobre Sansón. Y son muchos los ejemplos que nosotros podríamos citar del Antiguo Testamento en la vida o de Josué, o en la vida de Sansón, o en la vida de muchos otros. Momentos específicos, momentos determinados en donde poder sobrenatural se manifestó sobre estas personas y se cambiaron las circunstancias. La diferencia era el poder de Jehová que venía en esos momentos. Ahora vamos a mirar que cuando viene Jesús, vamos a entrar en el Nuevo Testamento y vemos una diferencia en cuanto a Jesús. Vamos a mirar algo en el libro de Lucas, pero quiero que ustedes recuerden
¿Cómo fue que comenzó la cosa? Porque primero nosotros sabemos por los evangelios que Jesús fue bautizado. Ustedes recuerdan del bautismo de Jesús. Y luego que dice la escritura que cuando Él subió del agua, los cielos fueron abiertos y dice Juan que Él vio el Espíritu, Juan el Bautista vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y que vino sobre Jesús. Ahí Él fue llenado con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Cuando pasamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, vamos a mirar 2 versículos, pero antes de estos versículos, este capítulo 4 comienza diciéndonos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, Él volvió del Jordán, donde había sido bautizado, Él salió de allí y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pasó la tentación en el desierto, ustedes saben de lo que fue la tentación de Jesús. Y luego que Él vence al Satanás en la tentación, en el versículo 14 dice que Él volvió con el poder del Espíritu Santo a Galilea. Cuando Él vuelve con este poder del Espíritu a Galilea, Él comienza un tiempo en donde se vuelve famoso, porque dice que se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Entonces ya comenzamos nosotros aquí a ver una diferencia. Es que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, pero no se fue. Permaneció en Jesús. No fue algo de un momento, sino que se quedó en Él. Entonces, en Lucas 4, versículos 18 y 19, lo vemos entrando a la sinagoga. Lo vemos llegando y entrar a la sinagoga donde se le da el rollo de Isaías y el Señor lee: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué está sobre Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces el Espíritu Santo está permaneciendo en Jesús, pero aquí vemos claramente que está permaneciendo para un propósito y es para más de una sola cosa. No hay una única ocasión, sino que hay algo que va a ser a largo plazo. Ahora, de ahí en adelante, nosotros vamos a estar aprendiendo algo en el ministerio de Jesús, que el Espíritu Santo no es solamente para Jesús, sino que el mismo Jesús dice en Juan 14, versículo 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Te preguntas, ¿y quién es ese consolador? Y ahí está la respuesta. Versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Ya mora en vosotros. ¿A quién está hablando? A los que han creído. Aquellos que cuando creyeron fueron tocados y sellados por la presencia del Espíritu Santo. Pero dice algo más, dice, y estará en vosotros. O sea, va a permanecer en vosotros. Va a estar continuamente con vosotros. Y sabemos que Jesús hace una promesa antes de volver a la gloria. Sabemos que Jesús dijo después, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabemos que esta promesa tuvo cumplimiento también, porque sabemos que después en Hechos hubo la fiesta de Pentecostés y todos los discípulos y los allí reunidos, 120, recibieron, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, hay cosas que nosotros podemos alcanzar con poder humano. Es decir, nosotros nos podemos preparar humanamente, podemos tener entrenamiento, podemos tener influencias humanas que nos van a estar ayudando, recursos humanos. Pero lo máximo que nosotros podemos lograr con todo eso humano
es absolutamente nada, pero nada comparado con lo que nosotros podemos hacer cuando viene el Espíritu Santo y nosotros podemos actuar en el poder que nos da el Espíritu Santo. Eso es cosa grandiosa, eso es maravilloso. Entonces quiero hablarles aquí de dos categorías del poder del Espíritu Santo. Dos formas como vemos que viene el poder del Espíritu Santo. Una es las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay manifestaciones que vamos a mirar que vienen del Espíritu Santo en momentos determinados como Él quiere, como Él quiere. Y también hay poder sobrenatural que sale de los individuos porque están llenos ya del Espíritu Santo. Vamos a mirar primero las manifestaciones del Espíritu. Primera de Corintios 12, versículos 7 al 11. Dice, pero a cada uno, cuando decimos pero a cada uno, ¿te sientes incluido o te sientes excluido? Diga, esto es para mí. Dígale al vecino, también es para ti. Porque ahí dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga, como Él quiere. Estas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando Él viene y se presenta y Él hace algo fuera de lo ordinario. O sea, hace algo que es extraordinario. Y primero dice que el Espíritu Santo puede presentarse y dar a alguien, a cualquiera, una palabra de sabiduría. Esta palabra es para decir qué tiene que hacer con las cosas que van a venir en el futuro y se prepare a tiempo para esas cosas. Y sin esa palabra que viene de Dios, tú no puedes por ti mismo conocer lo que va a pasar en el futuro. No puedes. Quizás tú puedas analizar patrones y puedes tú hacer pronósticos basados en tendencias, en costumbres, como cuando tratamos de adivinar qué va a pasar con el clima, ¿verdad? Pero es la sabiduría de Dios lo que puede dar especificaciones que ningún otro conocimiento, espíritu puede darnos a nosotros acerca del futuro. Dice que a otros les puede ser dada palabra de ciencia. ¿Tú conoces algo de alguien? ¿Tú conoces algo de pronto que está sucediendo o que sucedió? Y entonces tú vas y se lo manifiestas a esa persona y ¿sabe? Esa persona se va a asustar porque ella sabe, pero no hay forma de que éste hubiera podido saber eso. Y te están diciendo, ¿y cómo supiste eso? Eso es palabra de ciencia que el Espíritu da. No fue chisme de nadie. Y no le vaya a decir chismoso al Espíritu Santo. Luego también se habla aquí de la fe extraordinaria para situaciones en particular. Habla de discernimiento de espíritu, del poder ver espiritualmente cosas y entender las cosas espiritualmente. Se habla de diversos géneros de lenguas, pero el énfasis es que todo esto lo hace uno como el Espíritu quiere. Un solo Espíritu y lo hace como Él quiere. Esa es la base de esto. O sea, lo que quiero resaltar en este momento, que estas cosas suceden porque Él quiere, según como Él quiere. No siempre vamos a poder entender estas cosas. Miremos un ejemplo en donde está el don de fe. Porque no siempre es fácil distinguir este don, cómo se mueve este don de fe. Y no es fácil identificar realmente las manifestaciones en general del Espíritu. Pero hay un ejemplo que puedo citarles. Pablo está en una isla, se llama la isla de Pafos. Y allí hay un gobernador y él
les ha invitado tanto a Pablo como a Bernabé a que vengan a hablarle del Evangelio, pero también allí hay un mago que es como un obstáculo, como una piedra de tropiezo para que está interfiriendo para que el gobernador pueda recibir la palabra. Entonces Pablo lo enfrenta y le dice un poco de verdades. Pero Pablo comienza a hablar diciendo la escritura en esta historia que lo que él dice es porque está lleno del Espíritu Santo. Y cuando él fue lleno del Espíritu Santo, entonces él fijó los ojos sobre este mago y le dijo, mire, usted no hace sino ser un injusto. Usted es un estorbo aquí en los caminos de Dios. Y entonces le dijo algo que le iba a pasar. Dijo, el Señor está contra ti. Por ponerte en contra del Señor, el Señor también está en contra de ti y te vas a quedar ciego porque estás siendo injusto. Y vino la oscuridad sobre los ojos de este hombre que entró en tinieblas y entonces tenían que ayudarlo para que él pudiera ir de un lugar para otro. Y allí el procónsul entendió que estos hombres tenían algo importante en verdad que decirles. Ahí aparece el don de fe, porque Pablo lo que hace es hablar acerca de algo que cree que va a suceder y luego eso que él creyó que iba a suceder, porque el Espíritu Santo estaba en él, eso sucede. Él dijo algo con fe. Lo que él dijo lo hizo con fe, con el don de fe, para que sucediera. Y eso sucedió. Ahora, aquí pareciera que lo que hay aquí es un don de palabra de ciencia. Pero lo que predomina aquí es el don de fe. Es el don de fe. Si lo que Pablo dice aquí no se hubiera cumplido, toda su credibilidad, todo lo que la gente pensaba de él, todo el prestigio que él tenía, eso todo se hubiera ido al suelo, se hubiera perdido. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, solamente él era un instrumento de lo que Dios quería hablar a alguien en particular. Entonces, note aquí que manifestación del Espíritu Santo, como él quiere, cuando se manifiesta así el poder del Espíritu Santo, en esas manifestaciones como él quiere, son como en el Antiguo Testamento, cuando sobrevenía el Espíritu de Jehová sobre alguien. Es más así. Dios escoge un instrumento humano para orar y no necesariamente es una búsqueda humana. No es que el humano está buscando ese momento. Es como Dios quiere y es con quien Dios quiere. Ahora, la otra manifestación del poder del Espíritu Santo es cuando hay un poder sobrenatural llenando a una persona, la llenura del Espíritu Santo que está en alguien. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, busquen ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia explica que recibiendo la llenura no es un acontecimiento único. La Biblia nos enseña esto, no es un acontecimiento único, es un acontecimiento que viene y que pasa y que después nos queda solamente un recuerdo, no. La posesión del Espíritu, el ser poseído, el ser lleno más bien del Espíritu es la marca de autenticidad del cristiano. Es lo que nos hace a nosotros exclusivos. Es lo que nos hace a nosotros realmente auténticos. Es la influencia que viene y que controla, que motiva, que dirige la vida de todos los creyentes. Los creyentes han de ser llenos, saturados, viviendo así del Espíritu de Dios constantemente. Han de ser controlados no por el vino o por cualquier otra cosa, porque algunos no se embriagan con vino, algunos se embriagan es con poder, algunos se embriagan con fama, algunos se embriagan de otras muchas maneras, ¿verdad?
Pero dice que no nos embriaguemos de esas cosas, sino que seamos llenos del Espíritu. Entonces esto es algo que nosotros podemos escoger hacer. Nosotros sí podemos buscar el ser llenos, el permanecer llenos. Pero ambas categorías del poder del Espíritu Santo, tanto las manifestaciones como Él quiere, como nosotros estar siendo llenos del Espíritu Santo, operan más eficazmente cuando nosotros nos conectamos más con el Espíritu Santo. Cuando estamos y permanecemos conectados a Él. Usted puede haber recibido, y aquí hay muchos que han experimentado eso, ustedes pueden haber recibido de parte del Espíritu alguna manifestación espiritual. O el Espíritu se movió en usted en un don espiritual en algún momento según Él quiso darle esa manifestación. Quizás una palabra de poder que te dio, quizás una lengua espiritual, quizás te dio una profecía. Y quiero decirte, eso es muy bueno, pero no quiere decir que usted está lleno hoy del Espíritu Santo. No quiere decir eso. Además de las manifestaciones del Espíritu Santo, usted necesita buscar permanentemente ser lleno de ese poder del Espíritu Santo, de esa presencia del Espíritu Santo. Y eso es por llenarse cada día de lo espiritual, por tener una dieta espiritual. Hay una diferencia en esas cosas y las enseñanzas que nosotros damos en Operación Vidas Sólidas, en este caso en el nivel 2 que hablamos acerca de este tema, nos ayuda a nosotros a movernos en todo lo que es el ambiente espiritual, a discernir las cosas del ambiente espiritual y a buscar esas cosas, vivir en la plenitud del Espíritu de Dios, porque esa es la forma en que Dios quiere que tú vivas. Es que hay muchas cosas que andan queriendo entrar a nuestras vidas en el diario vivir. Hay muchas cosas que andan queriendo entrar en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y esas cosas van consumiendo nuestra energía espiritual. ¿Sí? Como cuando físicamente nos esforzamos, vamos perdiendo calorías y tenemos que recuperar las calorías, ¿no es cierto?, después. Pues así es en lo espiritual. Cuando hay estas luchas, cuando hay estas situaciones en donde necesitamos combatir, se van perdiendo el poder espiritual. Y solamente podemos combatir estas cosas cuando tenemos una buena dieta espiritual, nos alimentamos de todos los días de lo del espíritu, es decir, las cosas que nutren el espíritu. Hay muchos que con sinceridad de corazón han nacido de nuevo, gloria a Dios, y ya tienen al Espíritu Santo, pero no andan gozando de su plenitud, no andan saturados de eso. Hay muchos que tienen vida, ¿sí? Pero tienen vida raquítica, ¿sí? Están en la anorexia, están en ese tipo de cosas porque no tienen, sí, sobreviven, pero no tienen una vida espiritualmente, los puedo mirar así. No andan llenos. Cuando se tiene la llenura del Espíritu Santo, se van a estar manifestando los frutos todo el tiempo, los frutos del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, el dominio propio, todo eso se comienza a manifestar cuando uno está siendo lleno del Espíritu Santo. Pero cuando la llenura del Espíritu Santo disminuye, el fruto comienza a menguar. Y lo que comienza a venir es la manifestación de la carne, con sus preocupaciones, con sus dudas, con sus contiendas, con sus odios, con sus orgullos, con su egoísmo, todo lo de la carne. La llenura del Espíritu permanece y aumenta cuando hay oración, cuando se escucha la palabra, cuando se medita en esa palabra, cuando se practica lo que estamos meditando.
La llenura del Espíritu viene cuando nosotros comenzamos a servir y se ama al Señor de la iglesia y se ama la iglesia del Señor. La llenura del Espíritu comienza a aumentar cuando tú enfrentas circunstancias difíciles y lo haces proclamando todas las promesas de Dios en su palabra y todo lo que tú sabes que la palabra de Dios dice acerca de quién eres tú. Y no comienzas a hacerte una víctima espiritual de todo lo que está alrededor tuyo. Pobrecito, el diablo no tiene otro blanco sino tú. Pero necesitamos creerle a Dios, creer en la verdad y en la realidad de Dios para toda nuestra vida, cada día, y permitirle así que el poder sobrenatural entonces se pueda manifestar todos los días. Todos los días. Hay un ejemplo en la vida de Pedro. Pedro y Juan, ustedes saben, después de Pentecostés siguieron con sus costumbres allí, yendo al templo a orar, se encuentran con este hombre cojo, que medio paralítico, que está allí en la puerta de la hermosa, pero le sanan, dan una palabra de sanidad y el hombre es sano, pero eso hace que les comiencen una persecución. Y son llevados a los tribunales de los religiosos de esa época y allí se está defendiendo Pedro y está hablándoles y le dice, no, mire, lo que ustedes están viendo, lo que ha estado pasando aquí, de lo cual ustedes me están interrogando, esto sucedió solamente porque Jesús lo quiso. Ese Jesús que ustedes mataron, pero que ha resucitado. Y les predica acerca de eso. ¿Sí? Y la cuestión es que esos líderes no podían desmentirlo. ¿Por qué? Allí estaba el hombre que ellos habían conocido por años, ahí tirado en las puertas, que habían pasado quizás y lo habían tropezado tantas veces, pero que nunca le habían puesto caso. Conocían al hombre. Y ahí estaba sano. Tenían la evidencia, no podían hacer nada en contra de Pedro, de Pablo, pero los amenazaron, los golpearon, y después les advirtieron que no podían seguir haciendo eso. Pero dice la Escritura que cuando ellos lo soltaron, lo que hicieron es que ellos regresaron con los hermanos. Se juntaron con la iglesia. Se juntaron con la gente de fe. Y dice el versículo, en Hechos 4, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero otra vez, porque es constante, es permanente. Uno es llenado cada vez que uno está en una actividad espiritual. Ellos estaban orando, estaban en comunión. Vino el poder, el lugar hasta tembló y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué significa esto aquí? Que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto no significa que ellos estaban ahí solamente predicando. Esto significa que ellos comenzaron a declarar la palabra de Dios. Que ellos proclamaban las promesas de Dios. Y declaraciones y promesas que comienzan a verse cumplidas en el siguiente capítulo. Comienza la historia a narrarnos de todo lo que ellos hacían. Todo lo que sucedía a su alrededor y en su ministerio. Pero mire que no solamente era solo que hablaban con propiedad o de nuevo la palabra, sino que hablaban con propiedad y de nuevo porque el Espíritu Santo de Dios estaba en ellos. Hay muchos que hablan y hasta bonito hablan. Dicen lo mismo. Exactamente copian las mismas palabras y cantan las mismas canciones, pero no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios lo que obra. Es lo que el Espíritu, es ese poder que da, que hace una realidad diferente.
Es que en su corazón, en el corazón de los discípulos, su alma estaba saturada del Espíritu, porque esa era su dieta espiritual diaria. Es que ellos tenían ese legado y aprovechaban ese legado de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesús. Seguían esas enseñanzas y cumplían la gran comisión. Y entonces, como dice la Escritura, ¿qué es lo que pasa cuando se cumple la gran comisión? Cuando ellos hacen lo que el Señor les ha pedido que hagan. Entonces, según Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es poder del Espíritu Santo. No hay otra manera de mover la fe en la iglesia. Es por el poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero que escuches, porque Dios tiene una palabra para nosotros. Dios tiene una palabra para ti hoy. Una palabra que quiere que tú lleves y que conserves y que te anime cada día. Porque el Señor dice, tengo victorias muy significantes para ti. No solamente victorias pequeñas, dice el Señor. Tengo victorias reales, verdaderas, grandes y poderosas. El Señor dice, tengo verdades extraordinarias. Pero tu corazón y pensamientos están solamente en lo secular. Están siendo consumidas por lo secular. Películas, música, juegos, todos buscando a Pokémon. Cosas que llenan tu vida todo el tiempo. El Señor te dice, quiero que seas lleno del Espíritu Santo. Quiero que des lugar a lo espiritual, que des lugar a lo mío, para que cuando tú hables, cuando tú declares algo, mi poder se manifieste y tú tengas la victoria. Dice el Señor, sé lleno de mi Espíritu. Mi Espíritu está llenando tu vida permanentemente para que tú tengas victorias sobrenaturales. ¿Sabe? El enemigo sabe y conoce que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ya no va a poder interferir más ni atentar más contra los propósitos de Dios para tu vida. Quiero que leamos y vamos a terminar declarando una escritura, primera de Juan 5:4, todos leyendo, pero como que creíste lo que se predicó en esta mañana. Diga conmigo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Rey Eterno.